Pregunta 6. ¿Cómo debe ser el seguimiento para la vigilancia y detección oportuna de complicaciones agudas de asfixia perinatal, principalmente falla multisistémica secundaria en los recién nacidos a término con sospecha de asfixia perinatal, definidos como recién nacidos con factores de riesgo prenatales para asfixia perinatal pero con adaptación neonatal espontánea, y recién nacidos sin factores de riesgo prenatales pero con trastorno adaptativo que requiere reanimación no vigorosa para disminuir mortalidad, secuelas y evitar hospitalización prolongada y tratamientos innecesarios? No se encontró evidencia empírica de buena calidad que evaluara la forma no sesgada la utilización de tamización de monitorización con estudios paraclínicos de los recién nacidos a término con sospecha de asfixia perinatal. De los 619 artículos identificados, se preseleccionaron 33 que parecían ser relevantes. Sin embargo, todos los estudios evaluados se excluyeron, ya que las pruebas paraclínicas realizadas se tomaron en pacientes con asfixia documentada, no con sospecha, o en pacientes con otras comorbilidades como prematurez, y no evaluaban los desenlaces considerados como críticos o importantes. Los expertos opinan que estos niños deben ser vigilados clínicamente para detectar oportunamente alteraciones que requieran estudio adicional e intervenciones específicas, pero no deben ser separados de su madre ni sometidos a procedimientos invasivos sin indicación específica. O sea, en pocas palabras, el paciente que tiene una asfixia severa, ese niño es claro que salen alteradas las normas. Los otros niños se deben venir con su mamá. Se recomienda realizar observación clínica posparto por 24 horas, preferiblemente al lado de la madre, a los recién nacidos con factores de riesgo prenatales para asfixia o en recién nacidos sin factores de riesgo preparto pero con trastorno adaptativo y sin evidencia clínica de asfixia. Son pH de sangre por encima de 7. ¿Estamos de acuerdo? O sea, observamos a niños por 24 horas. La observación clínica debe incluir monitorización de signos vitales, manifestaciones clínicas o neurológicas de trastornos de adaptación, tolerancia a la vía oral, patrón respiratorio, color y manifestación clínica sugestivas de trastorno. Solo se debe tomar exámenes paraclínicos si hay alteraciones en los parámetros clínicos anteriormente descritos. O sea, si vemos que hay un niño, por ejemplo, que lo ven somnoliento, que lo ven policitémico, que lo ven muy irritable, con alguna cosa clínica, ahí se debería recomendar. Pregunta 7. ¿Cuál es la efectividad de la hiperventilación con ventilación mecánica como parte del manejo de encefalopatía hipoxicoisquémica en el manejo de los recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad en las primeras 72 horas de vida? Esto se hacía antes, en el pasado, para reducir en teoría hipertensión pulmonar. No hay evidencia de que el uso de hiperventilación en recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal disminuye la mortalidad durante las primeras 72 horas de vida y, por el contrario, podría causar más daño que beneficio. No se debe hiperventilar a esos pacientes, ¿ok? O sea que, en pocas palabras, no se debe utilizar hiperventilación en recién nacidos con asfixia. En recién nacidos con asfixia perinatal se recomienda no emplear hiperventilación como estrategia ventilatoria para el manejo de encefalopatía hipoxicoisquémica, ya que no hay evidencia que disminuya la mortalidad o las secuelas y si hay información que sugiere que produzca hipoacusia y leucomalacia periventricular. Totalmente cierto, los estudios mostraron que pacientes que se exponían a CO2 bajos por debajo de 25 producían leucomalacia y pérdida de la audición. ¿Cuál es la efectividad del uso profiláctico de la naloxona añadido a las medidas de soporte generales, líquidos, endovenosos, nave oral, oxígeno, en comparación con el uso de solamente medidas de soporte generales en el manejo de los recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad y las secuelas graves? Este es un tema que es una pregunta, no sé si bien formulada o no. Básicamente sí, la naloxona es importante tener en cuenta, sobre todo en pacientes que habían recibido las mamás opiáceos, por ejemplo, fentanil. Recomendación: en el manejo de recién nacidos con asfixia perinatal se recomienda no administrar profilácticamente naloxona para disminuir mortalidad y secuelas graves como la parálisis cerebral. Pregunta: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico de anticonvulsivantes como fenobarbital, carbamazepina y ácido valproico añadido a las medidas de soporte generales, o sea, líquidos, nave oral y oxígeno, en comparación con el uso de solamente medidas de soporte generales en el manejo de los recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad y las secuelas graves? La evidencia encontrada muestra que el uso profiláctico de anticonvulsivantes la mayoría de los estudios lo hicieron con fenobarbital, en recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal no tiene un efecto protector contra el riesgo de secuelas neurológicas, principalmente parálisis cerebral, ni disminuye la mortalidad. Hay un estudio chistosísimo que yo revisé hace algunos años, incluso había que darle el fenobarbital antes de que se asfixiara el niño. O sea, sí, muy difícil, entonces estaba a todos los niños poniéndole fenobarbital o a todas las señoras poniéndole fenobarbital. Se recomienda no administrar anticonvulsivantes profilácticamente como parte del manejo de recién nacidos con asfixia perinatal, ya que hay evidencia que no disminuye ni la mortalidad ni el riesgo de parálisis. Muy frecuente. El niño se hospitaliza, el asfixiado y ¡pum!, le ponen enseguida fenobarbital. Y no se ha encontrado que sea. Ahora, el niño tiene movimientos anormales, usted no tiene electrosonografía, listo. Pero ya yo tengo alguna evidencia. Pero no, los estudios no muestran
que profilácticamente sirve. Esta recomendación no se refiere al uso terapéutico de anticonvulsivantes en recién nacidos con asfixia ante la presencia de crisis convulsivas, ¿vale? Pregunta 10. ¿Cuál es la efectividad del uso del profiláctico del allopurinol en comparación con el uso de solamente medidas de soporte general en recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad y las secuelas graves como parálisis cerebral? La evidencia disponible es insuficiente para determinar si la administración de allopurinol resulta beneficiosa en la prevención de parálisis cerebral en recién nacidos asfícticos. Se recomienda no administrar allopurinol profilácticamente como parte del manejo de recién nacidos con asfixia perinatal, ya que no hay evidencia de que afecte la mortalidad o el riesgo de parálisis cerebral. El allopurinol no es una terapia realmente masificada ni popular. Pero yo sí había revisado estudios en el pasado en el cual el allopurinol protegía, eran las pocas cosas. Es un bloqueador de santina oxidasa y disminuía el edema celular. Entonces el allopurinol, algunos estudios sí mostraron que el allopurinol podía reducirlo. Sin embargo, hay que creerle a las personas que revisaron esta guía, dicen que no hay evidencia suficiente para recomendar. Pregunta 11. ¿Cuál es la efectividad del uso de profiláctico vitamina E? Hubo una moda grandísima hace unos años con vitamina E, añadido a las medidas de soporte en comparación con el uso solamente de medidas de soporte para disminuir la asfixia perinatal, mortalidad y las secuelas graves. No se encontró evidencia comparativa que evaluara el efecto del uso profiláctico de vitamina E en recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal sobre la mortalidad o las secuelas neurológicas, especialmente parálisis cerebral a los 18 meses de vida. Se recomienda no administrar vitamina E profiláctica como parte del manejo de recién nacido con asfixia, puesto que no afecta el riesgo de parálisis cerebral ni mortalidad, y la seguridad de la administración profiláctica de vitamina E en niños con asfixia perinatal no ha sido evaluada. Realmente la vitamina E no es algo grave de colocar, pero realmente lo que quiere decir la pregunta es que no ha demostrado efectividad para asfixia perinatal. ¿Cuál es la efectividad del uso profiláctico de manitol, que se usa más en adultos y en niños más grandes, añadido a las medidas de soporte generales en comparación con el uso de solamente medidas de soporte generales en el manejo de los recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad en las primeras 72 horas de vida? Cuando uno le presenta esto a compañeros neonatólogos como los que tenemos en Salucop y a compañeros de jefes de unidades, etcétera, uno dice, esta cosa ya está reevaluada hace muchos años, sabemos que no, etcétera. Pero cuando uno ve que los recién nacidos desafortunadamente en varias unidades, incluso en Bogotá, son manejados con personas que tienen experiencias en UCI pediátrica. Y cuando uno va a provincia y le hacen preguntas, honestamente, en este aspecto se da cuenta que definitivamente esta pregunta necesita respuesta. Es grave, no se encontró evidencia comparativa que evaluara el efecto del uso profiláctico de manitol en recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal sobre la mortalidad en las primeras 72 horas de vida. Tampoco hay información sobre seguridad y efectos adversos, pero sí produce efectos adversos. Cuando tú le colocas manitol a los recién nacidos expansores de coloide, sí producen sangrado, sí produce edema cerebral, ya sea cuando lo está colocando o cuando lo está retirando. O sea que, por favor, no se debe utilizar ni coloides ni tampoco manitol en reanimación neonatal ni después. Solamente reanimas con expansores con solución salina o lactato. No usas ninguna otra cosa. Ni albúmina, ni manitol, ni otras cosas. Por lo menos hasta la evidencia actual. 12. Se recomienda no administrar manitol profilácticamente como parte del manejo de asfixia perinatal, y la seguridad de la administración profiláctica de manitol en niños con asfixia perinatal no ha sido evaluada. Manejo específico del recién nacido a término con encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria de asfixia perinatal. Pregunta 13. ¿Cuál es la efectividad de la hipotermia en la prevención de mortalidad y déficit motor en recién nacidos con asfixia perinatal a los 18 meses? No les voy a leer todo esto, solamente les voy a leer la recomendación porque tengo un segmento adicional para eso de hipotermia. Y es una de las propuestas que les comenté que iba a hacer al final. Recomendación. En recién nacidos a término con asfixia perinatal moderada o severa, se recomienda el uso de hipotermia para evitar la mortalidad y discapacidad motora a los 18 meses de vida. La institución que ofrezca tratamiento con hipotermia para asfixia perinatal moderada o severa debe contar con equipos adecuados, personal debidamente entrenado y protocolos escritos rigurosos que garanticen la correcta evaluación de la elegibilidad del recién nacido asfíctico para la administración del tratamiento y la iniciación de su aplicación dentro de la ventana de tiempo en la que se ha demostrado efectividad la intervención. Punto de buena práctica. Cualquier institución de salud, sin importar el nivel de complejidad, debe tener un protocolo apropiado de reanimación neonatal y personal debidamente entrenado para llevarlo a cabo. O sea, que aquí vengo yo con la propuesta final. Primero, en asfixia perinatal ya quedó claro. Después de que el niño le haces un pH y sale 7, te los llevas a la unidad, le haces todas las medidas, los dejas nada oral, le pones líquidos
Esos líquidos probablemente sean de una destrozal 10, esos niños hacen hipoglicemia, fue la otra cosa de los electrolitos que hacen estos niños. Usualmente si este niño tiene hipocalcemia vas a tener que colocar la destroza en agua destilada al 10 con calcio, únicamente con calcio. No debes dejar nada bioral para ver si el niño se estabiliza y después decidir si es una asfixia severa para dejarlo más tiempo sin comer. ¿De acuerdo? Y debes colocar oxígeno si el niño está hipoxémico, y si ya es una asfixia severa, te tienes que ir con toda. Ventilación mecánica, anticonvulsivantes, mirar si hay sangrado, todas las cosas que hace uno en cuidado intensivo para la asfixia severa. Bueno, eso está claro que es lo que hemos hablado hoy como una cosa general. Pero hay dos terapias que son las que quiero dejar muy claras. La primera es reanimación neonatal. La forma de evitar la asfixia es con reanimación neonatal. Y para eso cada uno de los gerentes de las clínicas o la dirección médica, el del doctor Ruiz, yo ya lo hablé con Marcela, que Marcela es la interlocutora entre los dos, en el sentido que es la directora nacional de capacitación a profesionales. Ella hablará con el doctor Ruiz, ya creo que lo está haciendo al respecto. Y hay muchas formas fáciles de hacer estos talleres de reanimación. Primero se pueden hacer a través de la Asociación Colombiana de Neonatología, que tienen los maniquís, tienen los instructores, etc. Y usualmente, como lo hacen las instituciones, es a través de un laboratorio que lo financia. Cualquier gerente de cualquier clínica que le pida un laboratorio, ya sea de nutrición, no tiene que ser de algo particular, de antibióticos, de lo que sea, un taller de reanimación neonatal de la Asociación Colombiana de Neonatología, o si quiere hacerlo con otra institución, no hay ningún problema, se lo va a patrocinar. Pero las personas tienen que saber reanimar neonatalmente. ¿Qué tal que yo llegue a urgencias como adulto y el médico general que está en urgencias no sepa reanimar adultos? Terrible. Todo niño que nace en sala de partos tiene que tener una persona que sepa reanimar. Entonces, el primer mensaje que quiero dejar claro es que tienen que haber talleres de reanimación. En el pasado los hicimos. Me parece, si usted me pregunta en este momento, que si podríamos hacer como en el pasado las correrías que hacemos por todos los sitios de las ciudades de Colombia haciendo los talleres de reanimación, podría tratar de organizarlo, podríamos buscar instructores para que lo hagan, podríamos hacerlo. Sin embargo, habría que invertir en maniquís, en una cantidad de cosas. Me parece mucho más fácil hacerlo a través de una institución que ya los tenga montados, como la Sociedad de Neonatología, pero eso es decisión de nuestros administradores. Segundo, hipotermia. Hipotermia es la forma gold standard, es decir, la forma como se deben manejar los pacientes ya asfixiados severos. No es una cosa de investigación como en los años 90. Después del 2000 ya ni siquiera se necesita consentimiento informado. Si mi hijo, Dios no quisiera, llegara y hiciera asfixia perinatal, tienen que hacer la hipotermia. Ese es el plan A. No es algo de investigación que, tan chévere hacer hipotermia. Tiene que hacerse hipotermia. Hay dos formas de hacer hipotermia. Una es apagando la incubadora, colocando unas bolsas para que el niño se enfríe, teniendo un control con un auxiliar de enfermería al lado todo el tiempo con ese bebé y un protocolo rígido de enfriamiento y de calentamiento en las 72 horas. Respuesta: disminuye mortalidad y disminuye morbilidad en forma importante. Mientras la corporación decide si en las ciudades grandes o en los centros grandes compra unas máquinas para hipotermia que hacen que las cosas sean un poco más sencillas de producir. Sin embargo, si se hace hipotermia de esta forma, antes de que lleguen las máquinas, es aceptado. Lo que no se le puede permitir a estos bebés es que hagan hipertermia, porque eso sí produce mucho más daño cerebral.